Hola chicos, estamos transitando una etapa quizás la más importante dentro de este camino que tienen de la profesión de periodismo con orientación en deportes y que tiene que ver con el tema de las noticias. Les aclaro, eh, ¿por qué es importante? Porque un buen periodista debe saber escribir. Hago este video en virtud de que algunos de ustedes aparentemente no han tenido en cuenta algunos tips que les he dado a partir de la clase anterior. Me gustaría que en las clases de consulta estén todos para que puedan sacarse todas las dudas que tengan, porque es importante esta etapa de la carrera y de la cátedra. Vamos a ver algunos ejemplos de noticias. ¿Cómo voy a ir yo haciendo noticias? ¿O cómo voy a ir haciendo yo? Voy a empezar a trabajar con las noticias. ¿Cómo voy a hacer que una noticia sea importante o no sea importante de acuerdo a cómo la estructuro? ¿De acuerdo? Fíjense, vamos a ver algunos ejemplos. Todos los diarios son importantes porque acá podemos ver algunos periódicos, algunos titulares de diarios, las primeras páginas de diarios, ¿sí? Que es muy importante el título, pero además del título es importante que nosotros busquemos llamar la atención con las noticias para que el lector pueda leerlo. Si no hacemos una buena noticia, si no hacemos una buena introducción en la noticia, y como que el lector se va a olvidar o no le va a prestar mucha atención a esa noticia. Pero para eso lo tenemos que hacer de alguna forma particular. Tenemos que hacer una buena cabeza de noticia. ¿Qué es una cabeza de noticia? Es una oración simple, donde nosotros podamos construir allí eh, todas las preguntas de la noticia, ¿sí? Las 5 preguntas de la noticia: qué, quién, cómo, cuándo y dónde. ¿De acuerdo? Veamos algunos ejemplos o veamos de qué manera yo voy a poder hacer esto. Y la mejor forma de empezar una noticia, ¿sí? O las preguntas más importantes de la noticia son el qué, o sea, qué pasó, y el quién fue el protagonista. ¿Cuál estará una o dónde estará la otra de acuerdo a la importancia? Y la importancia se va a dar de acuerdo a cómo se qué ha pasado realmente en el lugar o qué ha pasado con la noticia en sí que queremos desarrollar. Por ejemplo, no es lo mismo que haya un accidente en donde Juan Pérez, por ejemplo, se haya accidentado, a que el gobernador de la provincia se accidente. Allí, el gobernador de la provincia, que es el quién, que es el protagonista, va a tener preponderancia sobre todas las otras preguntas. ¿De acuerdo? Fíjense y vamos a ver algunos ejemplos de cómo estructuro una noticia. Veamos un ejemplo claro. Si yo hago una noticia, lo hago en una oración simple y la analizo sintácticamente esa oración, y va a quedar prácticamente de la siguiente forma. El presidente Milei vetó de manera terminante la ley de movilidad jubilatoria ayer en la Casa de Gobierno. Si yo analizo sintácticamente esta oración, puedo preguntar, ¿qué pasó? ¿Vetó? ¿Sí? ¿Qué vetó? ¿Quién vetó de manera determinante la ley de movilidad jubilatoria? El presidente Milei. Ese vendría a ser el sujeto. Todo lo demás es predicado, como habíamos visto en clases anteriores. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa vetó la ley de movilidad jubilatoria? Eso sería el objeto directo. ¿Sí? ¿Cómo la vetó? De manera determinante, complemento circunstancial de modo. ¿Cuándo la vetó? Ayer, ¿sí? Complemento circunstancial de tiempo. ¿En dónde vetó el presidente Milei la ley de movilidad jubilatoria? En la Casa de Gobierno. ¿Dónde?
complemento circunstancial del lugar. Si nosotros trasladamos estas preguntas, por ejemplo, a una noticia o a las preguntas que tengo que hacer con la noticia, vamos a analizarlas y digo, el presidente Milei es el quien, vetó la ley de movilidad jubilatoria, es el qué, ¿sí? De manera terminante es el cómo. Cuándo, ayer, es el cuándo, ¿sí? Y en la Casa del Gobierno es dónde la vetó. Allí prácticamente tenemos estructurada la noticia y una cabeza noticia que es completa, porque tengo quién, tengo qué, tengo cuándo, cómo y dónde. Veamos algunos ejemplos un poquito más largos, ¿sí? O veamos, por ejemplo, ¿qué pasa si cambiamos los elementos de lugar? Vamos a ver qué pasa si cambiamos esos elementos de lugar. Ayer, en la Casa de Gobierno, el presidente Milei vetó de manera terminante la ley de movilidad jubilatoria. Estamos viendo que lo más importante queda en tercer plano prácticamente, ¿sí? Cuarto plano. ¿Por qué? Porque nosotros privilegiamos acá en esta noticia el cuándo. ¿Cuándo hizo eso el presidente Milei? ¿Dónde lo hizo? En la Casa de Gobierno. ¿Quién lo hizo? El presidente Milei. Y allí vamos a ver cómo la noticia va perdiendo fuerza a medida que vamos alejándonos el qué o vamos alejando el qué de la situación que es principal dentro de la noticia. ¿De acuerdo? Acá tenemos el cuándo, tenemos el dónde, tenemos quién, ¿sí? Tenemos el veto a la ley de movilidad jubilatoria, que es el qué, fíjense dónde está el qué, y tenemos el cómo, que es de manera terminante el cómo. Fíjense cómo cambia la noticia o cómo cambian las preguntas y cómo cambia la fuerza que tiene esa información. Vamos a ver un ejemplo más concreto que quizás podamos encontrar en cualquier periódico o en cualquier diario. En la mañana de ayer, en la rotonda Limache, al sur de la ciudad, un colectivo de larga distancia produjo un accidente de consideración que tuvo un saldo de 3 personas muertas. El vehículo de gran porte colisionó en la parte trasera, un APA, que terminó incrustándose en un camión de la empresa de recolección de residuos. De acuerdo a los datos recabados en el lugar, el micro circulaba a gran velocidad y los frenos no respondieron. Fíjense todo lo que yo dije y dónde estaría el qué. ¿Sí? El qué sería un accidente de consideración, o sea, si yo, digamos, trato esta noticia rápidamente, puedo decir que el qué es el accidente, ¿verdad? Pero hay un qué mucho más importante, ¿sí? Que es ¿cuál? Que hubo un saldo de 3 personas muertas y eso no lo puedo dejar de lado. No puedo dejar de lado esas 3 personas muertas, ¿sí? ¿Qué pasó? 3 personas murieron. Entonces, qué, que es mucho más importante, deja sin efecto al primero que habíamos visto. Evidentemente, esta noticia, fíjense dónde queda el qué al final del primer párrafo. Yo tengo que dar vuelta esta información para que esta noticia tenga mucho más fuerza a la hora de ser leída, porque si no pasa a ser un cuento, como el cuento de la Caperucita. Había una vez una niña en el bosque llamada Caperucita. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo tengo que hacer prácticamente para que esto sea importante o para que la noticia sea importante es dar vuelta a esta noticia. ¿Cómo voy a dar vuelta a esta noticia? Y bueno, pondré directamente que 3 personas fue el saldo, 3 personas muertas, fue el saldo que tuvo un accidente de consideración protagonizado por un colectivo de larga distancia la mañana de ayer en la rotonda de Limache. Allí yo voy a tener que 3 personas muertas es el quién y el accidente de consideración
fue el qué. De esta manera yo puedo asegurar que la noticia va a tener mucho más fuerza. Espero que hayan entendido y les sirva este video. Nos vemos en la próxima.